hacerles preguntas. Vamos a comenzar. Bienvenidos, un aplauso. Hola, Buenas ¿qué tal? tardes. Buenas tardes. Pues adelante. Tienen hay algunas preguntas por parte de los ponentes y finalmente la mayoría, en el 80%, son estudiantes de medicina veterinaria de diferentes países y universidades. Entonces, una de las preguntas que nos hacen es, ¿por qué se empezaban a enfocar hacia el área de cardiología? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué pueden encontrar como motivación para dedicarse a esta área? Ya que hay muchos como mitos, o no sé si decirlo así, que es un área muy, muy complicada y que muy pocos logran ser grandes cardiólogos. Entonces, estas dos preguntas, por favor, adelante. Comenzamos con el MBZ Piero, y luego con Luisa y luego con Alan Cano. Bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Le puedo corregir, no soy MBZ, soy médico veterinario, no soy zootecnista. A ver, ¿por qué trabajo yo en el área de cardiología? Trabajo yo en el área de cardiología desde hace, ya no sé, tal vez 10, 15 años, tal vez, 15 años aproximadamente. Comencé a trabajar en el área de cardiología por el gusto que tengo por la medicina interna y por la necesidad de conocer algunas cosas con respecto a, digamos que las primeras cosas que me interesaron fue la adaptación que podría tener un individuo aquí en la gran altitud, la que tenemos nosotros aquí en Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar, y también ver digamos, las respuestas que se generaban a ejercicio. Fueron las primeras dudas que yo tuve con respecto a cardiología hace ya mucho tiempo. Empecé a hacer cardiología donde yo trabajo, en la Universidad Nacional de Colombia, donde soy profesor. Y ahí pues me desempeñaba en esa área, ahorita especialmente después de haber terminado un doctorado en el cual trabajé principalmente adaptación cardiovascular en la gran altitud. Y pues en realidad, con respecto a la complejidad de la cardiología, yo diría que cualquier área de la medicina interna es compleja. Lo que se necesita es pues quererlo hacer, querer estudiar, ponerse unas metas, tratar de trazar alguna meta próxima, alguna meta lejana con respecto al estudio. Quererlo hacer es muy, muy importante. Si uno mira realmente todas las áreas de medicina interna, endocrinología, neurología, oncología, cirugía, todas son muy complejas, todas tienen eh, dificultades, pero pues realmente es simplemente uno querer hacerlo, ir aprendiendo, tratar de uno de pegarse a las personas que uno le pueden aportar. Es muy importante que uno busque personas que le puedan aportar con respecto a conocimiento, a la práctica. Yo vengo trabajando en pequeños animales y ahí en la Universidad Nacional he tenido la posibilidad de trabajar con animales silvestres. Muy poco realmente, digamos, comparativamente hablando con gatos y perros, pero algo de experiencia he podido tener gracias a la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres, a los profesores y estudiantes de esa área. Entonces, es solamente quererlo hacer, realmente es quererlo hacer. Es complejo, cualquier área es compleja en la que nosotros queramos especializar, pero si uno quiere hacerlo, simplemente lo hace. Ok. Bueno, Luisa, adelante, te cedemos la palabra. Bueno, pues yo empecé con la cardiología porque, bueno, yo estaba viendo la línea de profundización de animales silvestres, en medicina interna de animales silvestres, y pues con una compañera decidimos hacer un estudio en loras. Y el doctor Piero nos colaboró con eso y pues me di cuenta que había muchísimas cosas que yo no entendía y no sabía. Entonces le dije que sí podía entrar a la línea de profundización de cardiología en pequeños animales. Y pues ya básicamente ahí empezamos a revisar conceptos desde lo más básico, que uno cree que es súper fácil, pero si uno no lo tiene muy claro, pues nada, no va a entender como el resto. Y pues ya me terminó gustando muchísimo y sí me parece un poco complicado, pues cada vez que uno va como estudiando más se da cuenta que sabe menos.
pero pues me parece que sí, que todo es como que todo puede ser igual, que uno tiene que profundizar y pues más que todo en animales silvestres que no hay casi estudios y en animales pequeños de compañía no hay casi estudios, pues menos en silvestres. Entonces como la parte que más me gusta, que todavía hay mucho campo para estudiar. Y ya. Ok. Bueno, entonces comenzamos le cedemos la palabra a Alan. Adelante, Alan, por favor. Yo les puedo comentar que por mi parte, a lo mejor el entusiasmo con la cardiología empezó en quinto semestre, alrededor de quinto semestre. Mis compañeros y yo presentábamos un trabajo sobre una perrita, una cachorrita, que empezaba a tener problemas en la válvula tricúspide. Entonces, en realidad, queríamos profundizar un poquito, lo presentamos en la materia y me empezó a interesar bastante. Posteriormente, con las demás materias, en realidad en farmacología, al último en las clínicas, empecé a enfocarme un poquito en esa parte. Los trabajos que tenían que seguir en adelante los enfocaba hacia esa rama. Y posteriormente, en mi estancia en el Hospital de Pequeñas Especies, los últimos días, los últimos meses que estuve ahí, tuve la oportunidad de apoyar al doctor Fernando García, que es del Grupo de Cardiología México, y en realidad yo creo que ahí se notó más y creció un poquito más el entusiasmo por la cardiología. En realidad, yo creo que es un área muy versátil en donde te puedes dedicar todavía a muchas subespecialidades. Y eso es a mí lo que me gusta, una de las cosas que me gustan, de hecho, de cardiología. Te puedes dedicar a lo mejor a algunas subespecialidades, es muy bonito. Sí, y ahora también nos han llegado preguntas. Esta es con la que vamos a tener estas similitudes de comparación, ¿no? Entre el área de pequeñas especies y fauna silvestre, que al final yo creo que tienen similitudes bastantes. Y allá en Colombia, esa pregunta nos la hizo un estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria de CEU, sobre qué están más enfocados o qué se encuentran haciendo en cuanto a medidas actualmente de medicina preventiva o medicina correctiva en el enfoque de cardiología. Y le damos la palabra al MB Piero. Adelante, por favor. Preventivas y correctivas. A ver, en cuanto a correctivas, lastimosamente la parte quirúrgica aquí en Colombia todavía está atrasada. Realmente la parte, digamos, de las posibilidades de corrección por ahora son por el lado de ducto arterioso persistente. Vamos, en cuanto a lo cardiovascular correctivo quirúrgico que se puede hacer por ahora aquí es eso. Nada más en este momento se está haciendo correctivo. Lastimosamente estamos muy atrasados en esa parte. En cuanto a lo preventivo, pues lo que se hace es un poco de educación en consulta con los propietarios con respecto a el tipo de paciente que tiene, digamos, la mascota que tiene, la raza, la edad que tiene, y dar recomendaciones de ejercicio, recomendaciones de dieta, recomendaciones de controles clínicos, de cada cuánto hay que hacerlos, tratar de hacer un perfil del paciente determinando si es un paciente que tiene riesgo canino, por ejemplo, de degeneración valvular mixomatosa, si tiene riesgo de cardiopatía dilatada, lo mismo con felinos, con cardiopatía hipertrófica y las otras miocardiopatías. Entonces, es como un poco de información y educación del propietario para poder, digamos, que se pueda prevenirse algunas cosas o podamos adelantarnos algunas cosas. Lastimosamente, si estas enfermedades van a ocurrir, no tenemos forma de evitarlo, a pesar de algunos estudios que han podido demostrar algo de, digamos, de demora en la generación, algunas dietas que están de pronto mostrando alguna posibilidad de que esta enfermedad no se desarrollen, especialmente hablando de degeneración valvular mixomatosa, pero pues es más que todo informativo y tratar de anteponerse un poco a las cosas que se puedan llegar a presentar. Y todo lo demás es farmacológico, todo lo demás que se está haciendo es farmacológico. En cuanto a la terapéutica, en cardiología hay mucha terapéutica paliativa, mucha terapéutica sintomática, que pues, es para controlar las situaciones que van presentándose el paciente de acuerdo a cada situación. Pero nada más, digamos que la parte quirúrgica todavía
sigue siendo algo que nos cuesta, en lo que estamos un poco quedados con respecto, al menos con respecto a Latinoamérica. Ok. Miguel Torres tiene otras preguntas, ¿no? Adelante, Miguel. Sí, me gustaría hacer la pregunta de cuáles son los casos que más llegan a ver ustedes en la cuestión de fauna silvestre. Supongamos, no sé, de mascotas, más que nada, no tanto como en la parte de zoológico, sino en mascotas. ¿Cuáles son los casos más comunes que se llegan a presentar? No sé si nos podría contestar Luisa, ahora para cambiar de ponente, por favor. Bueno, pues la verdad, en cuanto a cardiología, no sé, no he visto, pues la verdad yo como todavía no me he graduado, he visto pues lo que he estado como voluntaria y pues básicamente es, en cuanto a mascotas, es que los alimentan mal. Por ejemplo, hay varios animales que son frutívoros, les dan alpiste. Y pues esto no solamente va a causar desórdenes en el sistema cardiovascular, sino pues en muchos otros sistemas. Ahorita hay un lorito que lo alimentaban con chocolate y pan y pues tiene las paticas deformadas y todo. Entonces pues sí, es más que todo porque la gente tiene ilegalmente animales silvestres y ni siquiera sabe cómo mantenerlos. Creen que en el bosque van a encontrar chocolate y pan y Ok. ya. Ok, bueno, Cecilia hace dos preguntas, una para el área de fauna silvestre y una para pequeñas especies. Dice, buenas tardes, ¿qué alteraciones cardiológicas por especies ha notado y si hay frecuencia de enfermedades congénitas en animales de fauna silvestre? Esa es para fauna. Y en cuanto a pequeñas especies, en ecocardiología, ¿cómo se hace la evaluación total del corazón? Entonces, le damos la palabra a Alan Cano para que pueda responder la pregunta de fauna y luego al MB Piero. Perdón, es la costumbre de que allá en México todos son MBZ, entonces, pues ahorita conscientemente digo MBZ, pero no es por No mala hay, no onda. hay necesidad, tranquilo, no hay problema. Listo, adelante. Sí, mira, la evaluación completa consiste en realidad ahorita lo que se está basando mucho como el perfil más básico. Son varias tomas de varias, así se le llaman, en realidad las tomas que se están haciendo sobre pequeñas especies. En realidad, mm, las veces que tuve oportunidad de estar apoyando a este doctor que les comento, Fernando, son bastantes tomas. En realidad ahí tendrías a lo mejor que profundizar un poquito en la literatura. Igual si gustas te puedo pasar literatura. Y entonces sobre esa parte lo mismo, se empiezan con algunas medidas, se completa algunas cuestiones de electrocardiograma, radiología. En realidad podríamos empezar a lo mejor con eso por lo más básico, que es en pequeñas especies. Ujú. Y ahora, lo que preguntaron, a ver, MB Piero, si puede, por favor, responderles a ¿Me puede Cecilia. repetir la pregunta, por favor? Eh, Buenas tardes, ¿qué alteraciones cardiológicas por especie han notado y si hay una frecuencia en enfermedades congénitas aplicado en animales silvestres? Bueno, en cuanto a animales silvestres, a ver, yo trabajo principalmente en pequeños animales, perros y gatos, digamos, es el área en la que yo me desempeño. Tengo la posibilidad de ver de vez en cuando algunos animales silvestres de la Unidad de Animales Silvestres de la Universidad Nacional. No sé si puedo yo aquí compartir un momentito esto acá. Listo. Aquí de pronto, pues con respecto a congénitas, yo todavía no he tenido la oportunidad de ver una congénita en silvestres, no recuerdo haber visto una todavía, lastimosamente. No sé realmente qué tanta prevalencia tengan y en cuáles pueda ser mayor, cuáles especies pueda ser mayor o menor. De pronto aquí estos son estudios en pacientes sanos, tal vez después los podemos ver, pero aquí hay uno
Permítanme. Bueno, este por ejemplo era un mono maicero que se encontraba en algunas condiciones, digamos, no las adecuadas de hábitat. Y este fue un paciente que presentó enfermedad pulmonar crónica, a manera de fibrosis pulmonar. Y lo que encontramos, por ejemplo, en este paciente fue un cuadro de pues, todo compatible en ecocardiografía con hipertensión pulmonar. También lo vimos en radiología torácica, hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad respiratoria, una enfermedad respiratoria crónica. Vamos a los que no están muy familiarizados con estas imágenes. Este es un ventrículo izquierdo, este es un atrio izquierdo. Aquí este es otro corte del corazón de este mismo mono. Está la arteria aorta, está la arteria pulmonar y estos son los flujos desde la arteria pulmonar. Aquí este es otro corte del ventrículo izquierdo. Nosotros nos basamos en el diámetro de la arteria pulmonar, nos basamos un poco en los tiempos en la eyección de la arteria pulmonar, una serie de mediciones y de cálculos que se hacen con respecto a estos flujos de la arteria pulmonar y con respecto también un poco a la fisiología que uno alcanza a ver en el ecocardiograma del ventrículo derecho que estaría aquí. Va uno determinando si el paciente puede o no estar en hipertensión pulmonar. Esa es digamos, uno de los pacientes más interesantes con respecto a, digamos, a la parte clínica, porque muchos han sido estudios en animales sanos. Aquí tengo, por ejemplo, este otro que era un hámster. Este es un hámster con una dilatación cardíaca tremenda. Este es el ventrículo izquierdo de este paciente. Aquí lo vamos a ver un poquito pues, para que se ubiquen. Perdón. Aquí. Este es el ventrículo izquierdo de este paciente. Este es el ventrículo derecho, este es el septo interventricular. Y este es un ventrículo izquierdo que prácticamente no tiene contractilidad, una cardiomiopatía dilatada en un hámster. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo también, una casi incapacidad de contraerse. De pronto por ahí cambia un poquito el corte, pero en realidad el ventrículo izquierdo no era capaz de contraerse. Entonces, de acuerdo a la especie, uno va a encontrar diferentes situaciones. La verdad es que muchas de estas situaciones, por lo que yo he podido hablar con los doctores del área de silvestres, son debidas en gran parte a que las personas que los tienen desconocen cuál es la dieta adecuada de estos individuos y muchas de las cardiopatías adquiridas en los pacientes de diferentes especies son debidas a dietas, a malas dietas. Entonces, por ejemplo, en este hámster pensamos que pudo tratarse de eso, que podría haberse tratado de un evento pues, de malnutrición y que por lo tanto este corazón se hubiera dilatado de esa forma. Entonces, de acuerdo a esas situaciones, podemos encontrar, digamos, situaciones de eventos diferentes. Ya hemos visto algunas especies de simios, micos pequeños, con enfermedad pulmonar, con las complicaciones cardiovasculares que normalmente eso tiene, y por lo tanto, pues, digamos que son muy parecidos al humano, se parecen bastante al perro. Este, por ejemplo, es un animal con una cardiomiopatía dilatada muy parecida a la del perro, muy parecida. No sé, todo el plan de diagnóstico fue parecido al que nosotros hacemos normalmente en un canino. Entonces, esa es la situación, pero dependiendo de la especie, ustedes van a encontrar cualquier cantidad de cosas. Voy a quitarla, compartir, si acaso, pues, vemos algunas otras de las cosas que aquí hemos hecho, son algunos ejemplos. Entonces voy a quitar aquí lo de compartir la pantalla, ¿vale? Pues nos están empezando a llegar varias preguntas aquí en el chat. No sé si, bueno, aquí nos hace Fernando Morales, ¿cuál es una de las cardiopatías más recurrentes en zoológicos? No sé si alguno de ustedes se sienta como capacitado para responder la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Carlos Pérez nos pregunta, ¿es común la filariosis canina en México y Colombia? Y si es posible encontrarlo en animales silvestres. No sé si para cambiar ¿cómo se llama? De ponente, alguno de los otros dos ponentes nos podrían contestar la pregunta. Sí.
Sí, Bueno, pues en Colombia sí se presenta la hidrofiliarosis, pero pues depende, depende del lugar. En Bogotá no mucho, en Cartagena sí se presenta, depende del lugar. Y en animales silvestres, la verdad no sé. Pues generalmente cuando llega algún zorro se trata como un perro, pero que yo esté segura que también se puede dar en zorros, la verdad no tengo ni idea. sí, lo mismo, ¿no? Sobre la cuestión de en México, la verdad es que sí es común. De hecho, algunos compañeros que están en el norte del país, en el sur que tuve la oportunidad de conocer, sí me llegaron a comentar y nos llegaron a platicar que es bastante común, hasta 3, 4 casos a la semana estaban analizando en el laboratorio. Hay que recordar que necesita de varios factores para que se desarrolle esta enfermedad, entonces uno de ellos es el clima, ¿no? En realidad aquí, en mi experiencia, no algún caso, no, pero sí en varios puntos del país, sí. Ok, y ahora este es para Alan. Dice, ¿cuál es el error más común en las dietas que puede causar problemas cardiovasculares en animales de compañía? Fíjate que en cuanto a la nutrición en las dietas, yo no conozco, en mi experiencia no he visto que sea un problema como tal, algún tipo de dieta que llegue a causar estos problemas. A lo mejor ahorita el médico Piero nos puede apoyar un poquito en esa parte, pero en realidad eh, sobre a lo mejor nutrición, el último estudio que llegué a checar era la cuestión con estas dietas holísticas que llegan a veces a tener no llegan a tener vegetales y algunas harinas, presentaban que aumentaba estas cardiopatías, pero ese es el estudio o de los pocos que yo llegué a leer últimamente relacionado con la nutrición. Ujú. Bueno, en cuanto a dietas, a ver, digamos, lo más frecuente son las dietas en las cuales haya carencia de moléculas como taurina o carnitina. Eso es lo más frecuente que está asociado a cardiopatía dilatada, por ejemplo, cardiopatía dilatada que es una entidad muy, muy frecuente en caninos y en felinos, digamos que durante mucho tiempo dejó de serlo porque se estaba suplementando de taurina y carnitina en el concentrado, por eso dejó de presentarse esa entidad casi por completo. El problema es que algunas dietas veganas o dietas grain free, dietas que están ahorita muy de moda en muchos países, están trayendo de nuevo la cardiopatía dilatada y están cambiando el mapa de la cardiopatía dilatada. Nosotros teníamos un mapa que era más dado hacia razas gigantes, razas grandes y gigantes, digamos, de un proceso que es principalmente proceso congénito, aunque pues realmente hay muchos fenómenos, pero heredado con muchos fenómenos asociados. Pero en este momento el cambio de dietas y el cambio de la percepción de la dieta de muchas personas ha hecho que el mapa de la cardiopatía cambie. Y lo que tenemos ahora son razas medianas, razas pequeñas también ahí entre la cardiopatía dilatada. Tenemos ahora, por ejemplo, una expresión muy importante del Golden Retriever de cardiopatía dilatada, algo que no veíamos hace unos años, por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos acá era más común en otras razas. Y entonces sí, definitivamente hay un cambio asociado a dietas que son principalmente libres de granos y dietas que en general sean carentes de proteína animal. Eso es como lo más importante que, digamos, que se asocia a cardiomepatías. En el resto, digamos que las más frecuentes en gatos son procesos que si se van a presentar, se presentan, sea la dieta que sea, la hipertrófica, la restrictiva, ese tipo de cardiopatías no están asociadas, digamos, no están precedidas de alguna dieta en especial, lo mismo la degeneración valvular mixomatosa. Aquí lo más importante realmente es cardiomiopatía dilatada y obviamente también están los fenómenos, por ejemplo, de obesidad y de diabetes mellitus que predisponen a enfermedad endotelial, a enfermedad del músculo cardíaco, pero pues digamos que hay no solamente la dieta, sino hay otros factores, ¿no? Para que haya obesidad o diabetes se requieren otros factores. Pero lo más importante es cardiopatía dilatada.
Ok, muchísimas gracias. Alan, me parece que tenías algunas preguntas para el doctor, ¿no? Sí, Entonces, sí, a ver, sí, claro que sí. Sobre la cuestión de el avance o la proyección que tienen sobre la cardiología en Colombia, en realidad ahorita en la unidad yo tuve la oportunidad de leer un poquito de sus trabajos y me gustaría saber un poquito sobre eso, la proyección que tienen más adelante. Bueno, nosotros tenemos, la verdad es que la cardiología veterinaria aquí en Colombia está creciendo rápidamente. Afortunadamente venimos creciendo hace unos 10 años. Creo que hay cada vez más personas que se están involucrando en el conocimiento de la cardiología en diferentes temas, y pues eso es algo que es muy bueno, hace crecer el área en un país. Nosotros venimos trabajando ahorita, yo lo que más estoy interesado ahorita en trabajar es, como les decía, hace un rato, adaptación al ejercicio y a la gran altitud, y trabajo mucho en algunas variables electrocardiográficas que tienen que ver con la forma como el corazón late, como el control del sistema nervioso central en cada latido, que se llama variabilidad de frecuencia cardíaca. Tengo pues pensados varios estudios ahorita que están un poco detenidos por los asuntos de la pandemia. En cuanto a diagnóstico, ecocardiografía, nosotros contamos con, en este momento contamos con un equipo de ecocardiografía que es realmente bastante bueno. No es de los más avanzados, pero es muy avanzado. Y es un equipo que nos ha permitido conocer muchísimo más del diagnóstico que podemos nosotros hacer aquí en Colombia. Nosotros tenemos realmente esa fortuna ahí en la Universidad Nacional. Entonces, contamos con eso, contamos con equipos de electrocardiografía, electrocardiografía regular, electrocardiografía Holter, medición de presión arterial. Nosotros contamos allá con diagnóstico, vemos que es bastante adelantado. Y con respecto a los animales silvestres, pues el interés mío en este momento es el de trabajar. Afortunadamente se viene haciendo algunos trabajos de investigación que ahorita están también un poco estancados, pero después van a continuar con estudiantes de mi línea de profundización, estudiantes de la línea de profundización de animales silvestres. Están ya un poco adelantados algunos, otros están en la fase de proyecto, pero pues se quiere, lo que nosotros queremos hacer es conocer un poco más el corazón de algunos de esos animales silvestres que lastimosamente llegan a las condiciones de tener que vivir en una casa y después tener que vivir en una unidad de rehabilitación, a ver si tienen la oportunidad de rehabilitarse o no, a ver qué ocurre con el corazón de esos animales aquí en la gran altitud, en la hipoxia hipovárica. Y entonces tenemos varias cosas pensadas afortunadamente, y estoy seguro que todo el tiempo van a salir más porque pues los estudiantes de la Universidad Nacional son muy curiosos. Entonces todo el tiempo salen cosas muy interesantes para trabajar. Así que trabajo hoy muchísimo. Ahorita estamos estancados lastimosamente, pero trabajo hoy muchísimo, y hay muchas ideas de investigación ahí entre los estudiantes, entre los profesionales del área de silvestres también. Todo el tiempo surgen ideas de investigación. Entonces, digamos que el área de pequeños animales y el área de animales silvestres son dos áreas que trabajan muy en conjunto ahí en la facultad, y eso nos ha permitido crecer en conjunto. Entonces es más o menos la proyección que tenemos. Muchas gracias, médico. No, con gusto. y ahorita nos surgió una pregunta de lo que mencionó médico de Cecilia, que dice, doctor, en el caso de las aves, ¿la quilla es un obstáculo para evaluar la ecocardiografía? Sí lo es, sí lo es. Yo he tenido la oportunidad, gracias a la unidad de animales silvestres, de trabajar con algunas aves. De hecho, por aquí tengo una imagen y yo estuve buscando hoy entre las imágenes que tenía, y justamente me acordaba de eso porque los animales silvestres, pues obviamente algunos comparten algo de la anatomía que de los pacientes míos, ¿sí? Entonces, en algunos animalitos uno puede trabajar algo pues, que hace una interpolación. Pero esta, por ejemplo, es una amazona crocéfala en la que estuvimos intentando hacer ecocardiografía, y aquí la imagen no está muy clara. Realmente la ventana, gracias a la quilla, no es fácil. La ventana nos complica mucho porque pues es una estructura que hay hueso, hay otros tejidos ahí, entonces definitivamente no nos permite ver muy bien. Es algo que tenemos que trabajar mucho más. Sin embargo, aquí pues pudimos ver los flujos. Estos son flujos de sangre a través de la válvula mitral. Esto es un flujo anormal, por cierto, es un flujo anormal de llenado del ventrículo izquierdo.
pero pues sí se dificulta bastante, sí es cierto. Esa es una pregunta pues que sí, cuando los que vayan a trabajar en aves y quieran trabajar en cardiología, ecocardiografía, dependiendo del ave, del tipo de ave, van a tener mayor o menor dificultad. Nosotros hicimos un estudio hace unos, creo que fue como unos 8 años o algo así. A ver si esto me deja devolver porque está como rebelde este computador. Hicimos un estudio en aves hace sí, en el que intentamos determinar parámetros electrocardiográficos, esto fue electrocardiográficos en Amazona acrocéfala, con animales de allá de la unidad de rehabilitación de animales silvestres. Y pues contamos con cerca de 17 animales de Amazona acrocéfala que estaban sanas. Se hizo una anestesia con isoflurano y tomamos trazados electrocardiográficos y los reportamos. Entonces reportamos valores de diferentes ondas, tamaños, longitudes de diferentes ondas, y esto le permite a las personas que trabajan con estas especies irlas conociendo, ir conociendo la fisiología y después ir sabiendo pues cómo es un electrocardiograma normal, cómo es un electrocardiograma anormal. Cuando lo vean van a reconocer que es anormal, que hay algo ahí que no está funcionando. Entonces para eso sirven estos estudios. Como les digo, en este caso no son pacientes, eran animales sanos que se les hizo ese plan anestésico, se tomaron las pruebas electrocardiográficas y lo que hicimos fue pues hacer las mediciones electrocardiográficas. Entonces, sí tiene la dificultad en la parte ecocardiográfica, en la parte electrocardiográfica tiene la dificultad del manejo y que hay que anestesiar, entonces por lo tanto se ponen en riesgo los animales, hay que disminuir esos riesgos. Ok, y a ver, esta pregunta, hablando ahorita de electrocardiogramas, es de una alumna de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Dice que qué consejos le dan o tips para poder interpretar los electrocardiogramas, puesto que se le complican bastante. O sea, ella tiene interés por dedicarse a estas áreas, pero siente que no puede interpretar, que le cuesta mucho trabajo interpretarlas. A ver, Luisa. ¿Qué le recomendarías, Luisa? Ay, perdón. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, sí. Ya. No, pues a mí al principio también me parecía terrible, pero pues bueno, empezando la línea así, básicamente es aprenderse lo más básico, perdón. Entonces, ¿qué es P? ¿Qué es el complejo QRS? ¿Cuáles son las alteraciones? Es básicamente aprenderse eso y pedir ayuda. Si hay algo que tú en serio no sepas, dile a alguien, a un profesor, a alguien, y pues seguramente ese alguien, si es algo muy difícil, te va a decir, no, pues no sé, busquemos más ayuda, cosas así. Pero sí, aprenderse lo básico y tener confianza en uno mismo. Y si uno cree que está cometiendo algún error, preguntar, que pues generalmente la gente responde bien, no, la gente no es como tan envidiosa con el conocimiento. Muchas gracias. Y a ver, esta igual nos las manda un alumno de segundo semestre de Campo 4. Dice que ahorita están llevando clases en línea por lo de la pandemia y en las clases de anatomía, ¿qué consejos les darías, Alan, para aprender la anatomía del corazón? A pesar de que ahorita toda esa distancia, pues siente que no está aprendiendo nada en cuanto a estas materias de anatomía y corazón. En realidad concuerdo un poquito con Luisa. Empezar con lo más básico, si es algo que te gusta, un tema que te apasiona, que te entusiasma, se te va a hacer más fácil y estar estudiando, ¿no? En realidad, yo creo que el médico Piero, Luisa, las personas que ahorita se están especializando en esta área y en todas las áreas de veterinaria, en realidad pasaron horas de estudio y de dedicación hacia esa parte. Entonces, ¿es más difícil? Yo creo que sí. Es más difícil a distancia, sí. Pero en realidad dedicar un poquito más de tiempo y posiblemente comprar un modelo. Yo creo que sería bastante útil comprar un modelito de esos que venden en Cuautitlán, en el rastro y empezar con lo más básico, profundizar. Un corazón de pollo no le sirve.
Cómprense un A libro ver, como este, que es ¿alza la libro mano? de fisiología Ah, de miren. Lionel Hopi. Ese es un libro, realmente, o sea, aquí está todo el compilado de la fisiología cardiovascular. Que de pronto comprar o conseguir de alguna otra forma, no vamos a entrar en detalles, pero realmente ese tipo de libros de fisiología son absolutamente necesarios. Apóyense en videos, en tutoriales en internet, pero consigan libros buenos, libros de alta calidad, de fisiología, digamos, de los mejores autores. Este es un libro que yo recomiendo muchísimo. A mí Doctor, algo que A ver, me sirvió bastante ahí para familiarizarme con la anatomía fue ir a consultas con el doctor Piero. Entonces, pues sí, yo le preguntaba que cuando tenía consultas y si podía ir y pues al principio obviamente me explicaba pasito a pasito, pues ya después ya se supone que tenía que saberlo, pero sí, la ecocardiografía es una herramienta muy chévere para aprender anatomía. Y algo que a mí me funcionaba, pero en rumiantes, era hacerlo en plastilina. Y pues ahí como que te aprendes la ubicación y todo eso. perfecto. Pues yo quería aprovechar ahorita que el médico Piero sacó el libro. Yo recordando, pues la verdad es que voy en segundo semestre de veterinaria, todavía me queda como un mundo por descubrir, pero me emociona mucho estarlos escuchando a todos ustedes y ver que les apasiona tanto que o sea, se decidieron por un camino en específico y han ido ahí, ¿no? A pesar de los retos. Y yo le quería hacer una pregunta, médico. A mí me llegaron a comentar en clases que muchas veces los veterinarios se basan en literatura de medicina humana para de repente extraer ciertas cosas que puedan igual aplicarse a medicina veterinaria. ¿Qué tanto se han llegado a basar en literatura humana o en qué temas en específico son como los que más se basan en este tipo de literatura? Sí, de hecho, ese libro que acabo de mostrarles es de fisiología humana. Muchísimo, muchísimo. Nosotros a ver, en medicina veterinaria hay autores muy interesantes en la parte cardiovascular, pero definitivamente si uno se quiere ir un poco más hacia lo más complejo, a tratar de aprender un poco, entender un poco mejor las cosas más profundo, uno debe leer medicina humana. Yo casi todos los libros que tengo, de hecho, son de medicina humana. eh, es absolutamente necesario. Entonces es complementario, se tienen que hacer las dos cosas. Hay cosas que no aplican para la medicina veterinaria de lo que uno lee, eso es muy cierto, pero pues hay muchísimas cosas aplicables y sobre todo, por ejemplo, en perros y gatos, la fisiología, la forma de enfermarse el corazón es muy parecida a la del ser humano. También, por ejemplo, en el equino se ve cosas muy parecidas a las del ser humano, así que es absolutamente necesario leer de medicina humana, es absolutamente necesario. Yo les puedo recomendar libros de farmacología, libros de fisiología, libros de cardiología ya del área, que realmente son muy buenos y le permiten a uno entender mucho mejor las cosas. Entonces, tienen que hacer lectura de los dos, absolutamente necesario. Yo creo que eso para cualquier área. Tienen que hacer lectura de los dos tipos y con eso ustedes van a poder aprender y a tener más información. No se queden únicamente con lo que les den los libros de veterinaria, que si bien es muy bueno, todavía queda muchísimo más para aprender ahí, se complementa mucho mejor con la medicina humana. ok, y también nos hacen la pregunta de la siguiente, que si hay alguna señal de comportamiento que indique que nuestros perros o gatos pueden tener problemas del corazón. No sé, Alan o MB Piero. A lo mejor te puedo comentar algunas y posiblemente pueda completar el médico Piero. En realidad, yo creo que de las más frecuentes que llegan a consulta es cuando el pacientito a veces está avanzado y es a lo mejor cuando sí te dirige un poquito más hacia esa parte de cardiología. De hecho, en los trabajos que llegué a presentar se presentaba bastante que estos pacientitos sufrían síncopes, sufrían pérdidas de la conciencia y entonces nos encamina un poquito a lo mejor la cuestión de fatiga. eh, Obviamente ya durante
el examen físico general, súper importante la auscultación correcta, conocer dónde se ausculta y esa parte, ¿no? En realidad nos acerca bastante, como lo más básico. Sí, en realidad en caninos lo más frecuente al principio que se debe de pronto uno empezar a preocupar es lo que nosotros llamamos intolerancia al ejercicio, la pérdida de la capacidad de la actividad física regular, la actividad física normal. El propietario que empieza a ver que su perro antes caminaba, no sé, 5 kilómetros al día y ahora empieza a hacerlo con dificultad, caminar 3 con dificultad, caminar 2 con dificultad. Entonces la intolerancia al ejercicio es de las cosas que comienza uno a llamarle la atención en cuanto a la enfermedad cardiovascular en perros. En gatos, pues como los gatos no pasean, casi siempre están en las casas. Entonces en los gatos a veces esas cosas son un poquito más difíciles de percibir, pero suele ocurrir que el gato comienza a ser menos activo, antes jugaba más, comienza a ser menos activo o a empezar a tener agitación con la actividad física regular, la que venía haciendo, los juegos que venía haciendo, entonces algo de agitación, a respirar un poco más con más fuerza, respirar por la boca. Ese tipo de cosas son digamos, las primeras señales de que las cosas pueden estar saliendo mal. El problema con el corazón, y eso yo siempre lo digo a los estudiantes de mi facultad, es que a veces el corazón no da ninguna señal y a veces lo primero que le ocurre a un individuo que está enfermo del corazón es morirse. Eso pasa mucho, pasa en la medicina humana y pasa en la medicina veterinaria. Hay muchos pacientes que lastimosamente no dan una señal o por lo menos no una señal clara de que están enfermos y a veces lo primero es morirse, entonces lastimosamente a veces no vamos a notar algo antes. Pero lo más importante es estar pendiente de cualquier señal pequeñita, intolerancia al ejercicio, dificultad para realizar las actividades físicas normales, puede ser a veces lo primero. Bien, muy bien. Y ahorita nos acaban de agregar otra pregunta, que ¿cuál es el inductor anestésico más recomendado que usan ustedes cuando son intervenciones quirúrgicas con pacientes cardiopáticos y seniles? Adelante, Luisa. Yo creo que en mi experiencia te puedo comentar que nosotros, afortunadamente, yo creo que trabajamos con un equipo multidisciplinario. Entonces, había una persona que se encargaba sobre esa parte de anestesia y en realidad, por ejemplo, en el grupo de cardiología México, lo mismo, ¿no? En realidad, hay alguien que se dedica de lleno a esa parte. En mi experiencia no sabría, desconozco esa parte. Sí, yo Ok, tampoco estoy muy enterado de eso. Tampoco estoy muy enterado. Sé que el isoflurano es una sustancia, digamos que es bastante segura en cardiópatas, pero pues el problema es que a veces baja un poquito la contractilidad, baja un poquito el gasto cardíaco. Entonces, isoflurano tiene ese tipo de problemas, pero no trabajo en cirugía ni en anestesia. Entonces, no podría asegurar. Yo no sé si tengas algún conocimiento de eso, que recuerdes algo de tu curso de cirugía, porque yo realmente como no trabajo en esa área, no manejo ese tipo de información. La verdad, en cirugía nunca tuvimos pacientes cardiópatas. Pues en lo que yo estuve en mi línea de profundización, no hubo. Hubo un jaguarundí que lamentablemente falleció ahí cuando estábamos haciendo la preparación quirúrgica, pero pues bueno, los silvestres más que todo entran en shock neurogénico. Entonces pues ahí sí no alcanzamos a dar la tranquilización, una sedación leve, pero pues el animal ya cuando estábamos depilando falleció y pues el doctor Piero fue allá, también eso fue una de las cosas que me acercó a la línea. El doctor Piero fue y nos ayudó, pero pues bueno, ya no pudimos hacer nada. Creo que alguien más apto para estas preguntas sería una persona que trabaje en cirugía. La verdad, no sabría decir eso. ok, y te acaban de hacer una pregunta específica para Luisa. Dice, ¿qué tanto se podría extrapolar la literatura de humanos o mamíferos a reptiles, teniendo en cuenta su Pues, diferencia cardíaca? pues es que es bastante diferente. O sea, los flujos son diferentes, la anatomía es muy diferente.
Incluso el electrocardiograma es diferente. Creo que cosas básicas se pueden extrapolar, pero los reptiles son un mundo completamente diferente. O sea, sí, cosas básicas, porque, bueno, yo solo he visto una ecocardiografía de una tortuga que hicimos en la línea de silvestres con el doctor Piero también, y es un corazón bastante trabeculado, entonces algunas medidas son bastante difíciles de tomar comparándolo con mamíferos, como con perros y con gatos. Y bueno, sí, creo que se pueden aplicar cosas básicas. Creo que el doctor va a mostrar a la tortuga. Aquí en lo que carga. La siguiente pregunta es, esta es para pequeñas especies. ¿Cuál es la raza en caninos y felinos que llegan con más casos de predisposición a problemas del corazón? Pues bueno, me meto acá. Raza como tal, puede ser el Cocker Spaniel. Por ejemplo, acá hay bastantes de esos perros y pues están también predispuestos a cardiomiopatía dilatada y a degeneración valvular mixomatosa, que pues es como raro que un perro pequeño tenga predisposición para las dos. Pero pues de resto sí es muy común por acá la degeneración valvular mixomatosa en razas pequeñas y pues en perros ya de edad avanzada. ¿Y en México, Alan? Yo creo que en realidad muy parecido. Cuando tuve la oportunidad de estar en la estancia, en el Hospital de Pequeñas Especies, razas pequeñas, varias razas pequeñas, igual, poodles, algunos yorkies, todas estas razas de menos de 10 kilos, y sobre todo seniles, ya pacientes geriatras, bien común a lo mejor encontrar degeneración mixomatosa. Sí, es como el promedio de las razas pequeñas y esta cuestión. Eh, eso sería sobre los perros. Ujú. Y de gatos, es que aquí en México hay puro gato mexicano, ¿no? O sea, no son red de razas, o sea, muy poquitas son Yo las razas no, que sí, tienen. la verdad es que no tuve yo mucha experiencia en cardiología en gatos porque son pocos los propietarios y pocos los casos donde les dan atención, que llegan un poquito más profundo a realizar estudios ya sobre la cardiología. Es un poquito raro ver eso. Ujú. Y acaban de hacer una pregunta para el doctor, para el MB Piero, que si les podría recomendar más libros, por favor, para que estén estudiando. Bueno, depende de lo que quieran leer. El de fisiología que les recomendé hace un momento. Farmacología, con la misma situación, es el mismo autor, Lionel Lopi. Es tiene un libro que se llama Fármacos para el Corazón. Es un libro realmente maravilloso, de lo más bonito que hay en farmacología cardiovascular, es específico para eso. Entonces busquen a ese autor, Lionel Lopi, que es realmente muy, muy, muy interesante. Con respecto, bueno, hay otro libro, tal vez este es un poquito más complejo, los tengo por acá cerca porque justo por ahí los estaba revisando en estos días. Este libro de fisiología cardiovascular también es realmente espectacular. Este libro es también de cardiología humana, fisiología cardiovascular humana. Tengan en cuenta que muchos de los textos de fisiología cardiovascular, si bien son escritos para medicina humana, pues muchos de los estudios en los que se basan se han hecho en animales, ¿no? Lo que pues es en esos los que los experimentan. Entonces, muchas de las cosas que nosotros sabemos de cardiología, incluso en medicina humana, se saben es a partir de estudios hechos en animales. Así que todos estos estudios y todos estos libros tienen validez. Este, por ejemplo, a mí realmente me gusta muchísimo, el que le estaba comentando hace un momentito, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Lionel Lopi y Hersh, Drugs for the Heart. Ese libro es realmente, parece pequeño y parece que fuera algún tipo de lectura rápida, pero pues no es así. Y espérenme un momentito, les muestro este que solamente me encanta.
Si quieren, ahorita se los vamos escribiendo en el chat también para que ahí tengan, y ya los puedan tener, buscar, más que nada. Esta es una de mis últimas adquisiciones y la verdad es que es el tema con el que estoy ahorita más leyendo, es neurocardiología. ¿Y qué es neurocardiología? Neurocardiología es toda la actividad del sistema nervioso asociada a la actividad cardiovascular en la salud y en la enfermedad. Y, afortunadamente, cada vez conocemos más cosas y cada vez van saliendo más líneas de investigación en las diferentes líneas de medicina interna, y neurocardiología es una, y pues hay textos de neurocardiología que son muy, muy interesantes porque le permiten a uno ver bien cómo es esa interrelación, cómo cualquier enfermedad neurológica va a afectar el corazón y al contrario. Entonces, ese tipo de cosas son las que les puedo recomendar. Traten de leer, digamos, ustedes hácense retos fuertes, ¿sí? No lean textos que solamente les van a comentar algunas cosas, de pronto con referencias un poco pobres. Traten de ir a las fuentes más fuertes, con eso ustedes van a poder aprender mucho mejor, y después de eso le preguntan a ustedes a sus profesores, de no entendí esto, y ustedes van aprendiendo muchísimo. Aprovechen que ahorita están más tiempo en la casa, que no tienen que salir tanto a coger el bus, a los trancones, entonces tenemos más tiempo para leer, entonces pues ahí ustedes aprovechan para aprender muchísimo más y luego le preguntan al profesor lo que no entendiera. Entonces, de pronto de esos libros puedo recomendarles aquí de los que tengo aquí a la mano. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí en el chat acaban de hacer una pregunta. Carlos Pérez, ¿han tenido casos de cardiopatías por problemas de periodontitis? No sé si te gustaría empezar, Luisa, y después vamos con Alan y por último el doctor, para que nos puedan decir un poquito más sobre esto. Pues creo que enfermedades valvulares, pero por la infección que, bueno, cuando ya es un problema dental avanzado, pues ya puede causar una infección valvular, pero pues lo que te digo, yo no, yo no me he graduado, entonces como que no he tenido esos casos. De pronto Alan y el doctor como que sí tienen más experiencia. Hola, sobre la parte, lo mismo, sobre periodontitis, la verdad es que no llegué tampoco a analizar algún caso así, a lo mejor un caso interesante que eh, sobre vegetaciones, sobre la parte de sepsis y la parte cardiovascular, posiblemente un caso en gato que se presentó sobre un tromboembolismo que se generó más bien y se hizo un análisis, igual una recopilación de literatura, más bien por un cateterismo, ¿vale? El gato llegó a algunas cuestiones de cistitis, se hizo el manejo y regresó en algún punto ya con esta enfermedad cardiovascular, pero es interesante, ¿no? Igual ver esa parte. En realidad, sobre periodontitis, no, pero sí sobre eso. Gracias. Alan, ¿tienes alguna otra pregunta para el MB Piero? No escucho. Sí, lo mismo, algunas cuestiones sobre proyección ahora a lo mejor subespecialidad o en el ámbito del intervencionismo, si tiene él algunos planes y también si se ha enterado o algunos contactos están ya realizando esta parte de intervencionismo en Colombia. Bueno, con respecto a, permítame que es que aquí está, ya, ok. Intervencionismo aquí en Colombia todavía no se está haciendo. Mi hermano tuvo la oportunidad de hacer su doctorado, su maestría y doctorado en los Estados Unidos y trabajó muchísimo intervencionismo allá en ese país. Y él, digamos, él está muy preparado en esa área, pero lastimosamente nosotros no tenemos todavía
cómo trabajar intervencionismo aquí en Colombia porque no tenemos equipos de videofluoroscopía, digamos que bien disponibles para nuestra práctica. Para hacer intervencionismo es absolutamente necesario hacer videofluoroscopía, que es una técnica diagnóstica que es como una radiografía, pero en vivo, en el tiempo real. Entonces, no tenemos esa disponibilidad de equipos y eso ha hecho que esté un poco atrasado el intervencionismo aquí. Yo he tenido prácticas de intervencionismo en los Estados Unidos y en Brasil, donde pues, he tenido la posibilidad de hacer parte de pues, técnica quirúrgica en poner marcapasos, corrección de ducto arterioso persistente, corrección de estenosis pulmonar. Hemos tenido algo de entrenamiento en eso, pero aquí en Colombia nunca hemos podido hacer nada de eso, ni mi hermano ni yo. Lo que se ha hecho aquí ha sido muy pobre, todavía muy poco. Así que por ahora estamos lejos. Yo siempre les digo eso en clase a mis estudiantes, que ustedes son la generación que va a hacer eso. Por ejemplo, aquí en Colombia, la generación que está en este momento de estudiantes en la facultad es la generación que va a traer el intervencionismo cardiovascular acá, ¿no? Ustedes van a ser los que van a empezar a hacer este tipo de procedimientos. Así que pues es lo que estamos esperando que ocurra, porque pues sí, por ahora estamos muy quedados en eso. Perfecto, muchas gracias, médico. No, señor. Pues Bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta ponencia y pues la verdad es que soy bastante nuevo en toda esta área, estoy como que aprendiendo de repente ciertos términos y así, pero me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes qué consejo podrían dar a todos nosotros como estudiantes que apenas estamos agarrando como nuestro camino en diferentes áreas así. ¿Qué consejo nos podrían dar como para motivarnos a seguir adelante? Porque la carrera llega a ser demandante, llega a ser muy demandante en ciertas áreas y todavía como que elegir una especialidad y meterte de lleno ahí y estar leyendo, o sea, de repente es como un reto y creo que, no sé, me gustaría saber qué consejo podrían dar a todas las personas, porque el 80% de los que ingresaron a nuestro simposio básicamente son estudiantes de medicina y yo creo que están muy interesados en saber qué consejos podrían dar desde su experiencia. comenzamos con Luisa. Ok, pues, ¿ya me escuchan? Ya. Pues yo diría que el más importante es estudiar y matarse estudiando para aprender y no para los parciales. Esto yo como que lo tuve en cuenta un poco tarde en mi carrera y pues digamos cosas de fisiología que aquí la vemos como en tercer, cuarto semestre, no eran claras para mí. Entonces al principio, por ejemplo, la línea de cardiología fue como muy difícil por eso, porque cosas tan básicas y como que uno les resta importancia por ser en primeros semestres, como que uno no les pone tanta atención, sino para pasar el parcial y ya. Y otra cosa es que no se queden con la duda. O sea, si en algún momento están en una consulta o ven por la calle a un perrito cojeando, pues pregúntense por qué puede estar cojeando, pregúntenle a alguien, e investiguen, lo que sea. No solo con la medicina veterinaria, sino con cualquier cosa. Que si no saben alguna definición, busquen, no traguen completo, porque pues puede que sí haya muy buenos profesores, pero pues también puede que la gente, como por no quedarse callada, les respondan cualquier cosa. Entonces, no coman entero, pero busquen ayuda y siempre investiguen para aprender y no para pasar algún parcial o para avanzar. Y ya. Muchísimas gracias, Luisa. Alan, ¿qué consejo nos podrías dar tú? Yo creo que sobre todo nosotros que nos dedicamos un poquito a la clínica o que nos estamos dedicando a la clínica, que busquen ampliar sus horizontes sobre las cuestiones de atención, el diagnóstico, los tratamientos que estamos dando al cliente, a los propietarios, ya sea en fauna silvestre o en pequeñas especies, en realidad tratar de ir un poquito más allá. A mí,
por eso me interesaba preguntar sobre esta parte, para que conociéramos el panorama que ahorita está en Colombia sobre la cardiología, sobre la clínica. Y a mí me gustaría que si las personas se están volviendo más exigentes, lo mismo, estemos estudiando más, nos estemos preparando más y sobre todo esa parte, en realidad en el área en que ustedes se quieran especializar, si empiezan a dirigir sus estudios, sus trabajos, sus líneas de investigación hacia eso que les apasiona, va a ir bastante bien. Muchas gracias, Alan. Médico, quiero. ¿Alan? Ok. Pues todo lo que has dicho Luisa y Alan, importantísimo. Yo tuve una situación en el año 98 que creo que me cambió bastante la vida con respecto a eso de ser estudiante de medicina veterinaria, y es que uno tiene que buscar personas, uno tiene que buscar amigos. Los amigos son chéveres para asuntos de diversión, para pasar el rato, eso está bien, pero uno también tiene que buscar amigos que le aporten a uno y que lo hagan crecer. Eso es una cosa que realmente es muy importante, y en la facultad uno tiene que buscar personas así. Y cuando yo estaba haciendo mi pasantía en el año 98, ahí mismo en la Universidad Nacional, tuve la oportunidad de conocer a un pasante que venía de la ciudad de Medellín, y con él comenzamos a trabajar muchas cosas extra, diferente a lo que hacíamos normalmente con los pacientes, ir al anfiteatro a ver las piezas de anatomía. A veces algún paciente moría y nosotros incluso no lo cogíamos, hacíamos la necropsia, nos metíamos en problemas, por eso hacíamos las necropsias sin permiso, nos dábamos varios regaños. Estudiábamos por aparte, revisábamos artículos y libros por aparte. En esa época pues no había tanto acceso a artículos como el que ustedes tienen ahorita. En esa época pues nosotros teníamos mucha más dificultad con eso, pero esa persona realmente me hizo crecer muchísimo, muchísimo, y todavía me hablo con él, es médico veterinario trabajando aquí en Bogotá, y eso me cambió mucho la percepción de lo que yo tenía como estudiante, porque pues yo era un estudiante que, pues sí, pues atendía mis clases, atendía mis exámenes, estaba haciendo la pasantía en pequeños animales, pero hay que ir un poquito más allá. Y ese ir más allá es aprovechar todo el tiempo que le queda a uno aparte de lo que uno tiene que cumplir en la facultad, en los horarios. Todo el tiempo extra. Entonces, esa es una recomendación. Háganse amigos de las personas que les pueden aportar, que les pueden hacer crecer. Lean cosas. Acuérdense que el conocimiento está muy basado en el cerebro, el conocimiento está muy basado en la emoción, y si nosotros leemos, si nosotros queremos aprender algo, ese algo nos tiene que generar algún tipo de emoción, negativa o positiva, pero tiene que ser al final una emoción. Y entonces, si nosotros le ponemos emoción a lo que leemos y tratamos de asociar a partir de esas emociones el conocimiento, entonces nos va a quedar mucho más fácil aprender. Ese es el consejo pues para la parte de lectura. Para la parte práctica, aprovechen a sus profesores en la facultad, aprovechen las prácticas que se hacen en todos los campos, en cirugía, en imágenes, en laboratorios, porque en la práctica, en realidad en la práctica es que está la forma con la cual nosotros podemos llegar a avanzar, es en la práctica. Entonces nosotros somos hechos de la posibilidad que nosotros tenemos de aprender y de ser cada vez mejores es repitiendo cosas. En la repetición está el poder ser uno muy bueno en un área. Entonces sería ese como el consejo. Pues la verdad no nos queda más que agradecerles por su tiempo, dedicación, y esto sirvió de mucha retroalimentación para todas y todos los que nos sintonizaron. La verdad es que sí, la mayoría de nuestro público pues son estudiantes, ¿no? Y les sirven bastante este tipo de charlas para saber si sí les gusta o no les interesa este tipo de cosas, y van conociendo poco a poco las diferentes áreas, ¿no? Entonces, sí, aprovechen este tiempo, y muchas gracias nuevamente a nuestros ponentes. Les vamos a hacer llegar su constancia virtual. Tiene código QR por parte de MVZ y más y Ocapia. Entonces, el domingo vamos a tener la clausura, ahí los vamos a proyectar por si gustan estar, o si no pueden porque trabajan o cualquier cosa, se las mandamos por correo electrónico. Les agradecemos mucho y felicidades, gracias por apoyarnos en este proyecto. Gracias a ustedes por la invitación Gracias. y que les Gracias siga a yendo muy todos. bien en su evento. Muchísimas Hasta gracias. luego. La Excelente, verdad es gracias. que quería dejar como comentario final, creo que
lo que dice el MB Piero Vargas, la verdad es que se me hace muy, muy importante a veces como que enfrentarnos a toda esta, bueno, en sí a todas las materias en veterinaria, de repente las podemos ver como un obstáculo y ahí es cuando nos ponemos solito trabas, ¿no? Para seguir adelante en la carrera y la verdad es que es maravillosa la carrera que tenemos, tenemos en infinidad de cosas en las que nos podemos especializar y en las que podemos trabajar. La verdad es que el mundo necesita de gente profesional como nosotros y creo que podemos aportar demasiado. Entonces, tenerlos aquí presentes, la verdad es que es motivante. Lo queríamos hacer como una dinámica, un poquito de preguntas que nos llegaran por parte de estudiantes de veterinaria y hacer como un poquito más esto de, como decía Miguel, de retroalimentación y poder aprender de ustedes, ¿no? Entonces, la verdad es que les agradezco muchísimo el tiempo y pues como dice él, vamos a hacerles llegar la constancia. Estoy muy agradecido con ustedes y pues nada, que tengan muy bonito día. Muchas Hasta luego. gracias. Bien, buena tarde. Bye, buena tarde.